buenos días o buenas tardes a todos, a todas. Os doy la bienvenida a este espacio, pues en el cual se va a impartir un interesante webinar relacionado con la dirección estratégica. Me presento en primer lugar, de una manera muy breve. Soy Lorena Quidiello, soy coordinadora del área académica de internacional de Bureau Veritas Formación y profesora y directora de diversas acciones formativas, como es el MBA Internacional en Administración y Dirección de Empresas, en el que se analiza, ¿no?, entre otros aspectos, toda esta temática relacionada con la dirección estratégica, ¿no?, que vamos a ver en el webinar de hoy. Pues bien, tengo el placer de presentar a mi compañero y profesor David Cohen. David es experto en esta temática, tanto a nivel académico como profesional. David es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid y PADE por la Universidad de Navarra. David tiene mucha experiencia profesional, tanto en empresas nacionales como internacionales, siempre ocupando puestos de alta dirección, en aspectos relativos a estrategia internacional, emprendimiento y comercio internacional, siempre en diferentes sectores, ¿no? Agroalimentario, distribución mayorista, transferencia de tecnología, multimedia, consultoría estratégica, entre otros, ¿no? Por lo tanto, por su currículum es un placer contar con su presencia, ¿no? Así que, procedo a darle paso a David para que pueda comenzar con su presentación. Adelante, David. Muchas gracias, Lorena, muy amable. Buenas tardes desde Madrid. Bienvenidas, bienvenidos a este webinar que empezamos ahora mismo. Ahora mismo conecto y ya lo vemos y lo comentamos. Bueno. Perdón. Lo que vamos a hablar durante un tiempo relativamente breve es de los aspectos relacionados con dirección estratégica. Realmente veremos, un momentito, a ver si consigo. Bien, vale. Vamos a ver aspectos relacionados con dirección estratégica, con estrategia empresarial y específicamente vamos a centrarnos en un modelo, una metodología tremendamente útil y tremendamente sencilla que va a permitir, a partir del análisis estratégico, poder fijar y determinar cuáles son los objetivos de la empresa, cuáles son los objetivos corporativos. Si hablamos de dirección estratégica, la pregunta previa siempre, el comentario previo es ¿qué es dirección estratégica y para qué sirve la dirección estratégica? La dirección estratégica esencialmente sirve para tomar decisiones en función, relacionadas con cualquiera de las funciones directivas, con planificar, organizar y controlar. Tanto si estamos hablando a nivel corporativo como si hablamos a nivel funcional. Es decir, se trata esencialmente de cómo fijar objetivos a lo largo, en todos los departamentos de la empresa y esencialmente desde el punto de vista estratégico. Vamos a hacer un desglose breve de cómo se toman estas decisiones en función de las diferentes funciones directivas, valga la redundancia. Cuando hablamos de planificación, hablamos de dos tipos de planificación. Por un lado está la planificación estratégica, que es incumbencia absoluta y plena de la alta dirección de la empresa. Utiliza una metodología que vamos a ver después, que es el análisis estratégico. Esta metodología se inserta dentro de una herramienta de gestión que es el plan estratégico y esencialmente fija los objetivos corporativos de la empresa. Una vez que esta operación está realizada, se pasa toda la información a los responsables de cada uno de los departamentos de la empresa que utilizan la misma metodología
y con idéntica herramienta para acabar fijando y definiendo los objetivos funcionales de la empresa. La siguiente de las funciones directivas, como sabéis, es organización. Lo mismo, es decir, la organización ¿para qué sirve? Para asignar recursos con objeto de que lo que se planifique se consiga cumplir. Cualquier tipo de recursos de una empresa, la organización organiza esos recursos, humanos, físicos, tecnológicos, financieros. Hay un triple criterio a la hora de hablar de la utilización de los recursos: eficacia, eficiencia y efectividad. Desde el punto de vista de eficacia, una empresa es eficaz, una organización es eficaz si consigue sus objetivos. Pero lo realmente importante y básico y necesario es que sea eficiente, es decir, que consiga los objetivos con la menor utilización de recursos posible. Y últimamente se está desarrollando bastante un nuevo concepto que es efectividad. Es decir, hay que hacer las cosas a la primera, hay que hacerlas bien a la primera, porque si hay que volver a repetir, se incrementa el coste y ya no es eficiente. Todo esto, y repito, en relación tanto con los objetivos corporativos como con los objetivos funcionales. Y la tercera de las funciones es control. ¿Qué es lo que se va a controlar? El control lo que hace es verificar que lo que se ha planificado y se ha organizado se está cumpliendo. El control por antonomasia es el control presupuestario. ¿Qué sucede con el control presupuestario? Yo voy a controlar ahora, estamos en noviembre, cómo vamos, y resulta que, digamos, estoy viendo los resultados de octubre. No tengo ninguna capacidad de decisión sobre algo que ya ha pasado y se ha hecho. Por eso también hay otra herramienta muy útil que se llama mapa estratégico. El mapa estratégico está dentro del control estratégico, es una herramienta muy visual, muy gráfica, que permite controlar y ver el seguimiento desde distintas perspectivas de los diferentes objetivos de la empresa, una serie de indicadores y rachas. Una vez definido y comentado esos aspectos, entramos a analizar y a comentar la estrategia empresarial. ¿La estrategia empresarial en qué consiste? Una empresa, ¿cuándo se plantea una estrategia? Se plantea, está en una determinada situación, ahora mismo, por ejemplo, en la situación actual, y la empresa se está planteando una situación futura. Digamos, ¿dónde vamos a estar o qué vamos a hacer para, digamos, a los próximos 3-5 años? Normalmente esa situación futura es mejor siempre, al menos en términos relativos. Para ir desde la situación actual a la situación futura, la empresa tiene distintas alternativas, distintas opciones. Hay que elegir una de las alternativas. Para eso, ¿qué se hace? Evaluar los pros y contras de cada una de las alternativas y establecer un criterio de prioridad. Pues mira, me interesa la más rentable, la más eficiente, la menos costosa o la que menos tiempo tarde, por ejemplo. Entonces, elijo esa alternativa y a partir de ahí ya empezamos a definir qué tengo que hacer para pasar de la situación actual a la situación futura. ¿Qué pasa con las otras alternativas? Quedan como un plan B, como plan de contingencia. Perdón. La estrategia empresarial se basa esencialmente en una metodología que es el análisis estratégico. Esta metodología, como antes comentaba, forma parte de una herramienta de gestión que es el plan estratégico. El plan estratégico tiene diferentes etapas. La primera de ellas es filosofía. ¿Qué es filosofía? Hay que definir y recordar cuáles son los valores de la empresa. ¿Por qué? Porque eso acaba afectando a la cultura de la empresa y la cultura de la empresa condiciona todo el modo de actuar de la empresa. Normalmente esta cultura, estos valores, son sostenibles a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Que si cambia el entorno mucho, habrá que modificar algunos valores y de vez en cuando hay que actualizar esos valores. La segunda de las etapas es misión. ¿Misiones qué significa? ¿Qué indica? Tengo que definir en qué negocio estoy, en qué sector, en qué subsector, a qué se dedica la empresa, cuáles son sus productos o servicios, quiénes son los clientes, cómo llegan los clientes, los canales y la ubicación.
Y el tercer aspecto es visión, que es otro concepto muy utilizado cada vez más, que es dónde se ve la empresa en un futuro lejano. Esos tres aspectos son previos a la hora de empezar ya a hacer el análisis estratégico. La etapa importante es el análisis estratégico. Como su nombre indica, lo que intenta es ver cómo está la empresa ahora, en el momento en que voy a empezar el plan estratégico, ese análisis, y cómo está el entorno que rodea a la empresa. ¿Por qué se empieza a analizar a nivel interno la empresa? Porque la primera etapa es analizar la empresa por dentro, por decirlo de algún modo, porque es lo que yo puedo controlar, es lo que yo realmente puedo decidir y controlar, los recursos. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un análisis de cómo estamos de recursos, es una especie de foto fija, radiografía, y la conclusión de este análisis es en qué aspecto la empresa está bien, fortaleza, y en qué aspecto la empresa no está bien, debilidad. Una vez hecho esto, se empieza a intentar analizar el entorno. Es decir, vamos a hacer un plan estratégico, supongamos, para los próximos 3 años. Entonces, a la hora de definir qué es una empresa, una definición muy clásica y muy cierta, una empresa es una organización al servicio del entorno. Por lo tanto, yo tengo que conocer muy bien qué puede pasar en el entorno esos próximos 3 años para ver cómo intentar adaptarme a los cambios del entorno. Cuando se hace el análisis externo, el análisis del entorno, hay 2 tipos de entorno. Uno, lo que se llama el entorno macro, son las tendencias que pueden acabar afectando a la empresa de un modo positivo o negativo. Lo que se llama el PESTE, las tendencias políticas, económicas, sociales, tecnológicas, medioambientales, legislativas. ¿Vale? Y de ahí saldrán aspectos positivos para la empresa, oportunidades, y aspectos no tan positivos que serán amenazas. Ahora bien, el sector en el que compite la empresa es tan importante que, digamos, se le saca del entorno macro, se le denomina micro, y hay que analizarlo en detalle utilizando, entre otras herramientas, el modelo de las 5 fuerzas. ¿Cuál es el poder de negociación de los proveedores, de los clientes, la intensidad de rivalidad entre los competidores, la amenaza de posibles nuevos competidores, si hay productos sustitutivos o no, o servicios sustitutivos? Este es el análisis del entorno, que es tan esencial y tan importante como el análisis interno. ¿Cuál es la clave? Hacer un buen análisis estratégico. ¿El DAFO qué es? El resumen del análisis estratégico. Bueno, DAFO, FODA, SWOT, según el país en el que estemos. Y nos vamos a ver a continuación, a partir del análisis estratégico, una metodología muy sencilla, muy útil, muy rápida, que permite fijar y determinar los objetivos de la empresa. Una vez que se ha hecho el análisis, como decía, aplicando las conclusiones del análisis estratégico, se determinan los objetivos corporativos. Objetivos corporativos son los que afectan a toda la organización. Se llaman objetivos estratégicos también, y suelen estar redactados de modo amplio para recordar que su importancia es para toda la organización, no para un departamento concreto. De este objetivo corporativo, de los objetivos corporativos, van a colgar objetivos funcionales. ¿Qué significa objetivos funcionales? Objetivos departamentales. Objetivos para cada uno de los departamentos. Y lógicamente estos objetivos funcionales tendrán su correspondiente plan de trabajo. Habrá un responsable, un plazo para conseguir el objetivo, una serie de acciones y el presupuesto correspondiente para cada acción. A la hora de hablar de objetivos, primero, a la hora de fijar, primero se fijan los objetivos corporativos y luego los funcionales. A la hora de conseguir, primero hay que conseguir los funcionales para acabar consiguiendo los objetivos corporativos. Por ejemplo, supongamos que una empresa, su objetivo es internacionalizarse. Entonces, desde el punto de vista de marketing, pues tendrá que hacer un estudio de mercado, ver cómo son las características de los otros países, qué productos se adaptan, cómo organizarlo, etc. Desde el punto de vista de ventas, pues tendrá que ver una red de vendedores, argumentario de ventas,
las necesidades, y desde el punto de vista financiero, estoy hablando de objetivos funcionales, desde el punto de vista financiero, tener, digamos, suficiente cash, suficientes posibilidades para abordar esos dos objetivos. Si al final se acaban cumpliendo y consiguiendo estos objetivos, significa que se está obteniendo éxito en la internacionalización, se acaba logrando el objetivo corporativo. Y normalmente, al final hay una pequeña, digamos, departamento, por decirlo de algún modo, donde una especie de plan B se intenta evaluar en la medida de lo posible, digamos, qué haríamos si la cosa no funcionase como hemos previsto. Esto es relacionado con estrategia empresarial. Vamos a entrar ahora y a ver el ejemplo concreto de la metodología que va a permitir establecer y fijar los objetivos corporativos a partir del análisis estratégico. Este es un caso real, absolutamente real. Es un grupo, digamos, panificador de empresas panificadoras en una determinada región española. Un grupo muy antiguo, lleva mucho tiempo, tiene mucha fama, tiene una gran tradición. Eran artesanos panaderos y son artesanos panaderos de toda la vida. Eran 3 familias que cada una tenía su panadería, se unen y crean un grupo, digamos, panadero. En un momento determinado, esta empresa se ve afectada por una crisis que pasó en España del 2008 a 2015, una crisis económica, y luego por el efecto de la pandemia. Esa crisis, esa pandemia coincide con el fallecimiento de la dirección general de la empresa. Con lo cual, no saben qué hacer y se plantean qué va a pasar de cara al futuro. Son y eran excelentes artesanos panaderos, pero no tenían experiencia en gestión. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un DAFO, hacen un análisis estratégico. Y ahora vamos a ver el análisis estratégico que hicieron y cómo es la metodología para fijar y determinar los objetivos corporativos. Este es el análisis que hicieron a nivel interno. Es una empresa que realmente tenía bastante fortaleza, eran artesanos, tenían buena imagen de marca, buena calidad de producto, una amplia red de tiendas, tradición, tenían buenas instalaciones productivas, pero sin embargo su capacidad de producción estaba infrautilizada. No llegaba ni al 60% de la producción, con lo cual eso es una debilidad. Entonces, y además, sobre todo, tenían buena salud financiera, digamos, para poder abordar cualquier tema que habría que plantear. ¿Qué es lo que le sucedía desde el punto de vista de debilidades? Que veréis que tenía muchas debilidades. Estamos hablando del análisis interno de los recursos. Había problemas de liderazgo, la gestión no era muy correcta, tampoco había una estructura definida muy claramente y había problemas. Ellos en algún momento intentaron fabricar galletas con una marca que al final no tuvo éxito. Su equipo comercial tampoco tenía mucho éxito para vender panes en otro tipo de canales o de instituciones. Las tiendas estaban descuidadas y el personal de tienda repartía pan en vez de vender. Por lo cual, lo que hacen es aplicar la metodología que vamos a comentar, que estamos ya comentando. Una vez que se ha hecho el DAFO, y ahora veremos la amenaza y las oportunidades, la metodología, ¿cuál es? En una empresa, cuando se plantea un análisis estratégico, resulta que los objetivos tienen que solucionar el DAFO, resolver el DAFO. Los objetivos tienen que conseguir reducir o eliminar las debilidades, blindarse de la amenaza, digamos, blindarse y protegerse de la amenaza y saber aprovechar las oportunidades. Y para todo ello, ¿qué hacen? Se apoyan en las fortalezas. Entonces, este grupo tiene buena fortaleza, ha hecho ya su análisis de debilidades. ¿Y cuál es la metodología? Como decía, los objetivos tienen que reducir o eliminar las debilidades, todas las debilidades. Pero hay debilidades más importantes que otras. Por eso, lo primero es establecer un orden de prioridad. Hay que solucionar las debilidades, pero debilidades más importantes que otras y hacer un ranking. Y ellos hicieron el ranking.
que el ranking es este. Como veréis, las tres primeras debilidades están relacionadas con el tema, digamos, de gestión. La última debilidad es capacidad de producción infrautilizada, tiene que ver con operaciones, y el resto de las debilidades también tienen una cierta relación entre ellas. ¿Cuál es la metodología? Repito, doy un orden de prioridad y resulta que hay, en esas prioridades hay aspectos relacionados. ¿Qué hago? Agrupo. Creo grupos y ahí voy incluyendo, en este caso, las debilidades que están relacionadas. Entonces, un primer grupo sería falta de liderazgo, gestión inadecuada y estructura poco definida. Otro grupo sería desde, digamos, el 4 al 9, en cuanto a las debilidades, el posicionamiento del equipo comercial, etcétera, que le podemos llamar como grupo comercialización, y un tercer grupo que sería capacidad de producción infrautilizada. Esa es la metodología y se aplica el mismo criterio en debilidades, amenazas y oportunidades. Vamos a hacerlo así, vamos a ver los aspectos que incluye cada grupo y luego veremos cómo pasamos de cada grupo a definir los correspondientes objetivos corporativos, los correspondientes objetivos funcionales. En este caso concreto, lo que he comentado antes, un primer grupo que he llamado gestión y será un objetivo corporativo, incluye a los tres primeros epígrafes. Un segundo grupo, denominado comercialización, sería otro objetivo corporativo, los 6 ítems siguientes, y el último grupo sería operación. Pasamos al análisis del entorno, tanto el macro como el micro. Y este es el análisis que ellos hicieron. Amenazas, lo que comentaba antes, la crisis económica y sanitaria, en ese momento, y estamos hablando del 2008 hasta prácticamente la pandemia que finalizó, cuando finalizó la pandemia, aparecieron un montón de supermercados con panaderías incluidas. También apareció una gran cantidad de tiendas que se denominaban boutique del pan, ahora todas son boutique del pan. ¿Qué significa boutique del pan? Tener una amplia gama de productos muy diversos. El caso de esta empresa que os comento, estos eran productos clásicos, eran, digamos, los productos de toda la vida en pan y punto. En cambio, ahora se encuentran con un montón de competencias y muchas amenazas. Desde el punto de vista de oportunidades, pues la primera oportunidad que han analizado es masa congelada. En aquel momento aparecieron empresas españolas y extranjeras que se dedicaban a elaboraban pan, pero te lo entregaban congelado. Lo entregaban a panaderías, por ejemplo, las que están en los mercados municipales en España. Estas panaderías recibían la masa congelada, esa panadería acababa de fermentar y cocerla y vendían el pan. Y en España estamos acostumbrados a, en la medida del posible, a comprar el pan calentito. La boutique del pan, es verdad que era una amenaza para ellos, pero ellos tenían suficiente infraestructura y suficiente fortaleza para convertirse en boutique del pan, con lo cual es una oportunidad. Y también aparece algo que ellos no hacían, ellos era la tienda tradicional, la posibilidad, la oportunidad de entrar en dos canales potentes. Uno es Horeca, hostelería, restauración y catering, cafetería, que es un canal tremendamente potente en España. Es verdad que el tipo de producto, el tamaño de producto es diferente a la gama también, pero es un mercado impresionante. Y lo mismo con las colectividades, pues, digamos, suministrar pan a colegios, al ejército, vamos, a instituciones, a colectividades. Y es una oportunidad. Uno cuando hace un DAFO está obligado a poner todo lo que aparece en el entorno como oportunidad o como amenaza. Otra cosa es que ya luego con los recursos que uno tenga pueda o no pueda abordarlo. Y también detectaron, lógicamente, que habría que innovar, porque todo, masa congelada, etcétera, para ello era una innovación. Es verdad que tenían capacidad financiera para poner un túnel de congelación y cámaras de congelación, y también habría que entrar en nuevas tecnologías, app, venta online, etcétera. Una vez hecho el DAFO,
repetimos lo mismo que antes. Todo es importante, pero habrá temas más importantes que otros. Por lo cual, primero hay que darle un orden de prioridad y luego, digamos, agrupar. Y le dieron el orden de prioridad y para las amenazas fue este. Entonces, si recordamos el grupo anterior, resulta que la crisis económica y sanitaria es un aspecto que está absolutamente relacionado con gestión. Los otros aspectos, las otras tres amenazas, tienen que ver, lógicamente, con aspectos relacionados. Primero tengo que saber qué es lo que voy a vender para luego ver qué es lo que voy a producir. Y estos tres aspectos están relacionados. Tendré que empezar a entrar con otro tipo de producto, otro tipo de argumentario de venta, etcétera. Es verdad que los supermercados con sus panaderías van a seguir siendo mis competidores, pero no deja de ser que es un tema de comercialización. Y luego estos mismos aspectos, una vez que yo decida lo que voy a vender, tengo que ver cómo voy a producir. Con lo cual, curiosamente, y esta es la ventaja de esta metodología, curiosamente, estas amenazas se pueden incluir también en los mismos grupos que antes. La primera, que decía, la crisis es un tema de gestión, y las otras son aspectos relacionados con comercialización y con operaciones. Y luego, lo mismo hicieron con las oportunidades que hemos visto antes, ¿vale? Le dieron un orden de prioridad. Y ellos que consideraron, lógicamente, innovación y nueva tecnología es algo que incumbe a la alta dirección, es un tema de una financiación fuerte, y luego la masa congelada también, porque significaba invertir en túnel, en cámaras, etcétera, y los otros aspectos son similares. Primero tengo que ver qué es lo que voy a producir, si voy a producir otra gama de productos, para qué tipo de colectividades, y digamos, primero, qué es lo que voy a vender y luego tengo que producir esos productos para ese tipo de clientes. Y este orden de prioridad, lo mismo. Los aspectos relacionados con innovación, nuevas tecnologías y masa congelada son aspectos de gestión y los otros aspectos tienen que ver con comercialización y operaciones. ¿Qué ventaja tiene este sistema, esta metodología? Que 20 ítems de amenazas, oportunidades y debilidades se quedan englobados en tres grandes grupos, tres objetivos corporativos. De cada uno de estos objetivos corporativos colgarán objetivos funcionales y cada objetivo funcional tendrá su correspondiente plan de trabajo. Entonces vamos a ver cómo se, digamos, explica y desarrolla todo esto desde el punto de vista práctico, ¿vale? Es decir, primer grupo, al final es un tema de gestión y lo que falta es profesionalizar la gestión, no eran expertos. La opción que es alguien de dentro de la empresa o alguien de fuera de la empresa. Y optaron por alguien de fuera de la empresa, por buscar un nuevo CEO o una nueva CEO. Esto es un tema curioso porque cuando los aspectos afectan a la alta dirección de la empresa, no hay un departamento que se llame alta dirección de la empresa. Con lo cual, es el único caso que de un objetivo corporativo no cuelga un objetivo funcional. Se va directamente al plan de trabajo. Entonces, en este caso, el responsable, lógicamente, si están hablando de una nueva dirección general, el responsable es el Consejo de Administración. Es un tema urgente porque tiene que, digamos, empezar a funcionar ya, salir del bache, con lo cual en 6 meses tiene que estar resuelto. La acción es que definir el perfil, empezar la selección y contratar. Cuando se habla de alta dirección de empresas, hay un tipo de, digamos, de empresas de selección denominadas coloquialmente cesantes, que son los que se encargan de este tema. Y suelen presentar 3 posibles candidatos, en este caso el Consejo de Administración. El presupuesto serían los honorarios de los cesantes y el Consejo de Administración elige a una persona y las otras dos quedarían, digamos, como plan B, digamos, si esta persona no funcionara y si las otras continúan en el mercado. Esta nueva CEO, ¿qué tendría que hacer? Definir su estructura organizativa, adoptar todo el tema de innovación y tecnología
Y lo he puesto aquí como curiosidad. Esta empresa iba también, que tenía una política que era un reparto mensual a cuenta de beneficios. La nueva dirección, lógicamente, digamos, eliminó esta política. ¿Vale? Vamos a ver los otros dos objetivos corporativos, recordando todos los aspectos que tenía cada grupo dentro. Entonces, el segundo objetivo corporativo, al final, si era un problema de comercialización y tendrían que entrar en nuevos productos congelados o no congelados, el modo de denominar el objetivo corporativo que sea genérico y que abarque a toda la empresa sería potenciar la comercialización de los nuevos productos. Los multistas de marketing, ellos decidieron, antes no había un departamento de marketing, la nueva dirección, digamos, ya lo organizó, igual que un departamento de ventas, y plantearon que ventas depende de marketing, ¿vale? Con lo cual, ¿cuál era el objetivo funcional que ya es más concreto? Había que mejorar el posicionamiento de los productos. Recordáis que era un problema de posicionamiento, nuevos canales, etcétera. Aquí ya el plazo no se cambia el posicionamiento rápido, serían, digamos, 2, 3 años. El responsable sería, o la responsable, el director de marketing, o la directora de marketing. Había que hacer una investigación de mercado y elaborar el plan de marketing para los próximos años. Y el presupuesto, el que salga necesario. En este caso concreto, el plan de contingencia, en principio no. Es muy difícil prever qué es lo que puede pasar. Si hay un imprevisto, pues habrá que solucionarlo sobre la marcha. No quería seguir profundizando, he puesto nada más el objetivo de venta, que era bastante conservador, un 5% el primer año, y tendría su correspondiente plan de trabajo. Y lo mismo pasa con el otro objetivo corporativo. El otro objetivo corporativo, recordáis que incluía problemas en relación con el equipo de venta, problemas en relación con las personas que estaban en tienda, la tienda estaba muy obsoleta, como decir, antigua, había una capacidad de producción infrautilizada. Es decir, cuando hablábamos de operaciones, que es un modo amplio de decirlo, estamos hablando de cómo se van a utilizar los recursos de la empresa. Entonces, el modo amplio es decir, ¿vale? Vamos a mejorar la eficiencia, en nombre del objetivo corporativo, vamos a mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos de la empresa. Y eso afectaba a producción y, por ejemplo, a recursos humanos. Entonces, ellos se plantean como objetivo en 3 años incrementar su capacidad de producción, lógicamente en largo plazo, también hace falta un plan de producción anual y los tiempos y utilización de maquinaria y de las nuevas tecnologías, más almacenadas, etcétera, y el presupuesto correspondiente. Y aquí tampoco había una previsión de plan de contingencia, porque como era algo nuevo para ellos, querían ver cómo funcionaba. Pero luego el recurso humano, que en este caso, digamos, está relacionado con producción, en el recurso humano habría que formar a personal de venta, de fábrica, de tienda, con su correspondiente plan de trabajo. Como veréis, es una tecnología cómoda, rápida, sencilla, lógica. Lo importante realmente es hacer un buen análisis estratégico, saber hacerlo. Lo importante es saber dar un orden de prioridad lógico y correcto, luego cómo agrupar y a partir de ahí ya, digamos, denominar los correspondientes objetivos corporativos y fijar los correspondientes objetivos funcionales. ¿Ok? Bueno, pues aquí finaliza este webinar en cuanto a la exposición. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, duda, comentario, encantado de responder. Muchísimas gracias, David, por esa excelente presentación que nos ha realizado. Bien, revisando el chat, ¿no?, de preguntas, tenemos 3 preguntas, David, que nos fue lanzando alguno de los participantes del webinar. Entonces, si te parece bien, David, te voy indicando esas 3 cuestiones, ¿vale? Para que luego puedas ir dando respuesta. Bien, la primera sería, ¿la metodología que acaba de comentar es útil para pymes o solamente para grandes empresas?
Vamos a ver. Realmente es útil para pymes, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y cada vez más. O sea, es una metodología, digamos, sencilla de aplicar y se está aplicando y utilizando. Es cierto, digamos, que en medianas y en grandes empresas se aplica más, pero en pequeña empresa igual. La comodidad de una pequeña empresa es que prácticamente son 4, 5, X personas y se puede hacer mucho más el trabajo en equipo. Pero como metodología, que es lógica, repito, racional, etcétera, es válida para cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño. Muy bien, muchísimas gracias, David. La segunda cuestión que nos plantean es, ¿este procedimiento que ha explicado es independiente del objeto social de la empresa? Objeto social. Bueno, supongo que se refiere a qué se dedica la empresa. Realmente es independiente del objeto social de la empresa. Es decir, vale tanto para empresas industriales, digamos que elaboran o distribuyen productos, como para empresas de servicio, que solamente dan servicio. Es válido para cualquiera, porque hablamos de gestión. Hablamos de cómo funciona la empresa, de cuáles son sus recursos, de cómo está el entorno, y eso es lo mismo que uno se dedique a producción y otra empresa se dedique a servicio. Es igualmente válido. Muy bien, David. Y la última cuestión que tenemos en este foro de preguntas es, ¿el proceso completo, análisis estratégico más orden de prioridades, puede ser aplicado por cualquier persona del equipo directivo? Vamos a ver. Generalmente sí y normalmente sí. Quiero poner un ejemplo. Es decir, no todas y mis ejemplos son siempre académicos, lógicamente, nunca es emitir juicio de valor en absoluto, pero depende del tipo de empresa. Es decir, pongo ejemplo, estoy pensando en un par de casos reales, ¿vale? Perdón. Por ejemplo, un despacho de abogados de las Islas Baleares, por ejemplo, ¿vale? Que se dedica normalmente a, digamos, sus clientes, la mayoría son, digamos, personas extranjeras que vienen a ubicarse en España, etcétera, y compran una propiedad. Y entonces ellos pues son expertos en el tema. Cuando nombra a un nuevo director de este bufete de abogados, esta persona decide hacer un análisis estratégico. ¿Y qué pasa? Pues lógicamente su equipo directivo eran excelentes profesionales en las diferentes áreas, pero no eran expertos en hacer análisis estratégico, porque era una empresa de servicio. Entonces, no siempre, digamos, es factible que todo el mundo pueda hacerlo. Pero desde el punto de vista del día a día, cualquiera puede analizar cómo va la empresa por dentro, qué pasa en el entorno, etcétera. Pero, digamos, no todo tiene formación o experiencia desde el punto de vista de gestión. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues necesitaron un poco más de tiempo la dirección de la empresa, sí conocía esto, y le fue explicando, digamos, en pequeños seminarios, y al final lo hicieron y lo hicieron bien. Y estoy recordando otro caso también de una clínica, me refiero a una clínica que da servicios médicos, por lo mismo quisieron reorientarla a cómo competir mejor, etcétera, y claro, son excelentes profesionales en lo suyo, pero no son expertos en gestión, con lo cual, bueno, también tuvo que bueno, rehacerlo y tal, pero al final, Esfares y no lo hicieron y le fue bien, o sea que no hay problema. Muy bien, muchísimas gracias, David. Nada, por favor. Los asistentes se están animando también a hacer alguna cuestión. Sí es cierto que vamos justitos de tiempo, por lo tanto, pues aquellas preguntas, ¿no?, que no se puedan resolver, ¿no?, en esta sesión, la respuesta siempre se va a enviar a través del correo electrónico, ¿no? Vale, Así que, bueno, pues si quieres, nos animamos con la última ya cuestión, David. Simplemente entiendo, ¿no?, que dependerá del tipo de negocio, pero una de las asistentes nos pregunta que más o menos cuánto tiempo puede demorar el realizar este tipo de implementaciones en empresas pequeñas. vale. Generalmente
cuando se hace por primera vez para un análisis estratégico, es necesario un tiempo previo de explicación de conceptos, de aclaración de conceptos. Y con lo cual es muy bueno, y en la empresa pequeña funciona así muy bien, que el estilo de dirección sea participativo. Con lo cual, la dirección de la empresa, antes veíamos que desde el punto de vista de planificación estratégica era incumbencia absoluta de la dirección de la empresa. En este caso no, es bueno que la dirección de la empresa se reúna y explique y comente con todo este equipo qué hay que hacer y cómo hacerlo. Y que todos y todas hagan conjuntamente el análisis estratégico. La verdad que luego la dirección de la empresa, la propiedad, se reserva siempre en la última palabra, y más en empresas pequeñas o en empresas familiares, pero el inicio es un poco más complicado. Una vez que ha pasado, digamos, el primer año y se ve la aplicación práctica y la utilidad, ya sale más sobre ruedas en las siguientes veces. Muy Pero bien, vamos, pues funciona y funciona bien. muy bien, pues muchísimas gracias, Encantado. David. Bueno, pues hasta aquí este interesante webinar en el que, bueno, pues David nos ha explicado pues aspectos y claves relevantes, ¿no?, sobre la dirección estratégica, y bueno, pues a través de ese ejemplo práctico también hemos ido pues consolidando pues todos esos pues conocimientos más teóricos, ¿no?, que también David nos ha proporcionado en la primera parte de la sesión. Nos podemos imaginar pues la gran importancia que tiene esta temática en cualquier empresa, en cualquier organización, independientemente del tipo y del sector, ¿no?, como también comentaba David. Por lo tanto, bueno, pues agradeceros tanto a David pues por su presentación como al resto de asistentes, bueno, pues por asistir a este interesante webinar, ¿no? Hemos llegado al final, pues nos vamos a despedir agradeciendo, pues como no, vuestra asistencia y bueno, pues seguir animándoos a todos a participar, ¿no?, en estos webinars pues que imparte Bureau Veritas Formación. Por lo tanto, bueno, pues nos despedimos y os deseamos una muy buena tarde a todos. Buenas tardes.